Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Nos encontramos en este momento en la sede de Provea para analizar un poco lo que ha sido esta migración forzosa por parte de los venezolanos, toda esta migración que hemos visto o las causas que ha hecho que los venezolanos hayan salido de esta manera por la frontera. Recordemos que el día de hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha visitado la frontera venezolana en imágenes exclusivas. Hemos estado observando exactamente esta visita y por supuesto vamos también a obtener reacciones sobre este acontecimiento con Carlos Pat, miembro de que en el día de hoy las violaciones de derechos humanos o que ha generado el gobierno venezolano para que los ciudadanos se desplacen de esta manera por la frontera. ¿Cómo se encuentra? Y muchas gracias por estar ahora con nosotros. Nosotros el día de hoy, como hemos visto en pantallas de BPI TV, hemos observado cómo muchos de los venezolanos que están tratando de cruzar las fronteras por Colombia se han acercado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para expresarle exactamente todas las causas que los han llevado para estar allí. Vimos a un señor que hablaba de vender en una carreta, inclusive para tratar de lograr el dinero, pidiendo inclusive ayuda al secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué motiva al venezolano a salir de esa manera y qué opina también de estas visitas a las fronteras? Sí, gracias. Bien, lo primero que hay que decir es que esta migración es una migración forzada. Es decir, la gente está huyendo y en su mayoría lo hace por la situación de emergencia humanitaria compleja que hay en Venezuela. ¿Qué es una emergencia humanitaria compleja? Es una crisis expresada en la situación de carencia de alimentos, de medicinas, insumos médicos y de agravamiento de la pobreza. Pero un dato interesante es que esta emergencia humanitaria, que lo diferencia de decir crisis humanitaria de emergencia humanitaria, es que la emergencia humanitaria es una crisis que es propiciada no por un desastre natural, no es por una situación, digamos, que venga por un factor externo, sino son por condiciones políticas. Es decir, la situación política en Venezuela, las decisiones políticas que se han tomado en el país por el gobierno de Nicolás Maduro han generado esta emergencia humanitaria compleja. Y bueno, eso ha obligado a miles de venezolanos, millones de venezolanos a tener que salir del territorio nacional, y una de las vías principales pues es la frontera, ¿no? Observamos que el día de hoy, bueno, vamos a colocarlo en contexto, ¿no? Porque el día de hoy observábamos parte de esta crisis, observábamos que en las calles venezolanas muchas personas desesperadas hablaban, comentaban en la calle, inclusive comentaban que la salida pareciera que era la frontera. Hablo de casos específicos que se vieron el día de hoy, colas por todas partes quizás para agarrar el metro, alto costo de la vida, la gente tratando de conseguir proteína. Estamos hablando de la capital venezolana, la gente no conseguía carne, pollo, veníamos a los ancianos, a las afueras de los bancos prácticamente desmayándose. A eso es lo que nos referimos en las condiciones sociales que está atravesando el venezolano. Sí, porque además de la emergencia humanitaria compleja, como te decía, que no es producto ni de un conflicto bélico, ni un desastre natural, sino de políticas públicas. Cuando hablamos de la pobreza, también son el colapso de los servicios públicos que se ven en la actualidad. Como tú bien decías, tenemos un maltrato a la dignidad de las personas, es decir, a los adultos mayores que deben hacer cola, los constantes apagones, que ahora, bueno, antes se vienen dando de manera muy seguida en el interior del país. Ahora en Caracas pues también ha sido afectada la capital, el problema del agua, es decir, todo el tema del transporte público, el gran colapso también que hay en los servicios, el metro, etcétera. Esto pues se suma a una situación de pobreza. El gobierno de Nicolás Maduro de Provea ha sido calificado como una fábrica de pobreza, ¿no? Y hay el salario pues realmente con estas medidas, este paquetazo de Nicolás Maduro, lo que ha hecho es agravar la situación, contrario a lo que se ha pretendido hacer ver, como que hay unas medidas que van a venir solucionando la crisis. Lo que hemos visto que siempre los más pobres son los afectados, tanto por aumento del IVA, tanto por el incremento en los costos desmesurados que estamos viendo en estos momentos.
Y bueno, cada día pues lo que hace agravarlo. Esto sin contar con las violaciones a las libertades también democráticas en el país. Estamos en un gobierno que se ha constituido en una dictadura, que además pues las elecciones, no hay elecciones libres ni creíbles, y bueno, esto genera por supuesto una desesperación, la suma de toda esta situación, y cuando los venezolanos protestan, manifiestan por sus derechos, lo que consiguen son altos niveles de represión, de detenciones arbitrarias, como vimos masivamente, sistemáticamente en el año 2017 durante la rebelión popular. En esos 4 meses, bueno, pudimos ver la cantidad, más de 140 venezolanos asesinados en el contexto de manifestaciones, más de 5.000 detenidos, civiles juzgados por justicia militar. Es decir, que en todos los ámbitos de los derechos humanos uno ve violaciones, pero además, según nuestro último informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, el último año, el 2017, no estoy contando el que está corriendo, ha reflejado que ha sido el peor año en materia de derechos humanos en los casi 30 años que tiene Provea llevando su informe anual sobre derechos humanos en Venezuela. Por lo que nosotros estamos convencidos que mientras esté el gobierno de Nicolás Maduro en el poder, no hay posibilidad de mejorar estas condiciones y continuará el flujo de migrantes, que además la situación de la visita al Almagro a la región, a las fronteras, también obedece que la región no está preparada para este flujo masivo de esta huida, esta estampida de venezolanos y venezolanas a través de las distintas fronteras, y además una situación muy precaria. Entonces, nosotros por eso hemos hablado de la necesaria renuncia de Nicolás Maduro, pero además con un movimiento de las fuerzas sociales del país que, bueno, le exijan, según lo establece la propia Constitución, que definitivamente debe salir del poder para que pueda haber algún tipo de cambios que solucione este tipo de situaciones. Además, hay que decirlo, ayer Luis Almagro también conversaba con el presidente de Colombia, porque con Colombia como país está también promoviendo, digamos que seguir documentando el examen preliminar que lleva la fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Recordemos que en el mes de febrero la fiscal de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar. Esto en sí mismo todavía no es una investigación, pero es una evaluación para ver si hay méritos para llevar ante la Corte Penal Internacional ya no al Estado venezolano, sino a funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad, precisamente en el contexto de las manifestaciones del año 2017. A ello, las ONG, Provea, muchas organizaciones no gubernamentales de Venezuela han documentado todo lo que ha ocurrido. También podemos decir que lo que está ocurriendo en la frontera es una manera de constatar también todas las denuncias que han hecho las distintas organizaciones civiles, también venezolanas, inclusive internacionales, y también la importancia que puede tener esta visita también para ese procedimiento de constatar, evaluar y lo que está ocurriendo por, bueno, el representante de esta organización. Sí, las organizaciones venezolanas, las organizaciones de derechos humanos hemos estado documentando, hemos estado difundiendo todas estas violaciones de derechos. Sin embargo, otras organizaciones internacionales han querido hacer, no solamente organizaciones ONG del ámbito internacional, pero además organismos internacionales. Estamos hablando de la propia OEA, la propia Organización de Estados Americanos, pero además la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han intentado establecer, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, traer comisiones de alto nivel, comisiones de trabajo para constatar cuál es la situación en Venezuela, para precisamente verificar si hay argumentos entre las denuncias de las ONG, de la comunidad en general, de la sociedad civil, o bueno, los argumentos que dice el gobierno, que se escudan una guerra económica, se escudan unos ataques. Entonces, cuando estos organismos han intentado venir al país, pues se les ha negado la visita, se les ha negado que trabajen, y por eso se han visto muchos obligados a trabajar desde otros países, desde las fronteras, porque bueno, el propio gobierno se defiende de una forma, pero no permite que se constaten esas violaciones. Por eso los informes que han salido muy contundentes, como te decía, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano,
hechos con colaboración de organizaciones y constataciones en fronteras han sido bastante demoledores, no solamente en la violación de los derechos civiles y políticos, sino en los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos sistemáticamente vulnerados. Dentro de la Organización de Estados Americanos, uno de los principales temas que se ha hablado ha sido la corrupción y la democracia. Mañana es el Día Internacional de la Democracia. También, si también evaluamos todo esto que está ocurriendo con Nicaragua, Venezuela y esta visita de Almagro, con este día que se celebra mañana, ¿qué podemos decir de Venezuela y de la democracia en la región? Sí, bueno, primero que la corrupción también es una de las causas de la emergencia humanitaria que tenemos en Venezuela. Es decir, no debemos perder de vista que bueno, la gran corrupción que ha sido, hay organizaciones, por ejemplo, como Transparencia Internacional, Transparencia de Venezuela, pues que han documentado cómo esta pérdida de dinero, de inversiones, etcétera, ha afectado, pues, por ejemplo, el mantenimiento en lo que tiene que ver con los servicios públicos, en la importación de medicinas, en la producción nacional, etcétera. Hablar de democracia en Venezuela, pues, es reiterar que en Venezuela actualmente no existe democracia. Nosotros hemos dicho que desde el año 2016, a partir del 20 de octubre de 2016, Venezuela dejó de ser una democracia, o el gobierno en Venezuela dejó de ser una democracia restringida para pasar a una dictadura moderna. Decimos dictadura moderna porque no llegó al poder, a ser una dictadura por las vías clásicas de un golpe de Estado, sino que bueno, son gobiernos como el de Fujimori, por ejemplo, del Perú, de los 90, que llegan a través del voto y una vez que están en el poder, vulneran las instituciones, cooptan las instituciones, por ejemplo, lo que ha pasado con la Asamblea Nacional, que ha sido despojada de sus funciones, gobernadores, las elecciones, y por lo tanto, pues, su andar es para mantenerse en el poder. Tratan de mantener un barniz democrático, pero bueno, que ha quedado en evidencia que no hay democracia, y sin democracia no hay garantía de los derechos humanos. Y nosotros, las organizaciones, seguiremos pues documentando, seguiremos difundiendo, porque los violadores de derechos humanos, como ha pasado en otros países, como ha pasado en otras épocas, finalmente terminan teniendo que enfrentarse a la justicia de distintas maneras, más temprano que tarde, y bueno, nosotros estamos convencidos que todo lo que se está documentando, no solamente las organizaciones, inclusive los ciudadanos, cuando desde un teléfono evidencian una violación de un funcionario, de una situación de derechos humanos, pues toda esa documentación, en algún momento, pues estos violadores de derechos humanos tendrán que rendir cuentas. Muchísimas gracias, de verdad. Estuvimos hablando con Carlos Patiño, quien es representante o miembro de PROVE, esta organización de defensa de los derechos humanos venezolanas, quien el día de hoy nos ha dado un resumen de las causas que ha motivado a muchos venezolanos a esta migración forzosa. Nosotros, por supuesto, los invitamos a que continúen con la señal totalmente en vivo de YouTube de BPI TV, donde por supuesto tendremos y ampliaremos todos estos detalles de la visita de Almagro, así también como todas esas reacciones que nosotros podemos tener desde acá de Venezuela y reacciones a nivel internacional. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.